La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Mi nombre es Jürgen Ureña. Quisiera darles la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite acá en Amplify Radio todos los lunes a las 7 de la mañana. Hoy vamos a conversar sobre volcanes, sobre literatura. Vamos a entrar en una conversación que hemos titulado El nervio del volcán. Y este título lo hemos pedido prestado a uno de los discos más significativos de la música rock latinoamericana de los años 90, de la agrupación Caifanes. Además, por supuesto, vamos a abordar algunos otros temas. Estamos seguros de que esta conversación nos va a llevar por otros territorios. Y para esto contamos hoy con la presencia del escritor Sergio Ramírez y el vulcanólogo Gerardo Soto. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jürgen. Encantado de estar aquí. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Para comenzar por las presentaciones, como se supone que debemos comenzar, les comento que Sergio Ramírez es escritor, periodista, político y abogado nicaragüense que actualmente vive en España. Formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se creó tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y ejerció como vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. En 1998 recibió el premio Alfaguara por su novela Margarita, está linda la mar. Es presidente fundador del encuentro literario Centroamérica Cuenta, que se realiza desde el año 2012 y que ha reunido a más de 500 narradores y periodistas. Es también fundador de la revista Carátula, que es toda una referencia literaria en Hispanoamérica. En el año 2017 se convirtió en el primer centroamericano en ganar el premio Cervantes y en el 2021 el Círculo de Bellas Artes de Madrid le otorgó su medalla de oro. Entre sus novelas podríamos destacar Castigo Divino, Un baile de máscaras, Sombras nada más, El cielo llora por mí y La fugitiva, por ejemplo, sobre la escritora Yolanda Ureamuno, la escritora costarricense. Sergio, conversemos un poco sobre la presencia constante de los volcanes, algo que ha identificado Gerardo, además en un texto que escribió recientemente en tu obra literaria. ¿Por qué pensás que ocurre esto? Bueno, yo creo que un escritor se rodea de su propia realidad y la realidad hay que descomponerla en personajes y escenarios. Y vivimos en una región volcánica en muchos sentidos. En el año 1973, hace tantos años, yo escribí un ensayo sobre la formación de la cultura en Centroamérica que se llamaba Balcanes y Volcanes. Con esto yo quería significar que vivimos en una región fragmentada, balcanizada, desde la guerra de independencia totalmente balcanizada, entregados a guerras civiles. El siglo XIX fue un siglo de anarquía, de constantes luchas armadas, de poca estabilidad. Y precisamente porque políticamente hemos sido una tierra volcánica, ¿sí? de explosiones imprevistas, de derrames de lava. Y eso es nuestro paisaje, ¿no? Nosotros somos un territorio de lagos y volcanes. La cordillera de volcanes se extiende por todo el Pacífico de Centroamérica. A mí me gusta decir que tenemos volcanes suficientes para detonar el juicio final. Y los lagos, que son parte del paisaje, también son volcanes. Son volcanes apagados que se llenaron de agua y que, según aquí nuestro amigo
Gerardo nos dirá que una vez hablando con un vulcanólogo me dijo que no había que tenerle miedo a los volcanes de conos humeantes, sino a los volcanes sepultados bajo agua, que esos eran los más peligrosos porque eran los capaces de explotar como tipo Krakatoa, ¿no? Entonces, esa es nuestra tierra, una tierra volcánica, y es imposible, si uno se asoma por su ventana al paisaje, no encontrarse con la figura de un volcán. Y esto viene desde mi infancia. Mi padre levantó su casa frente a la plaza del pueblo donde yo nací, Mazatepe, y como la topografía viene en declive, de norte a sur, perdón, de sur a norte viene en declive y va bajando hasta la laguna volcánica de Masaya, que está custodiada al otro lado por el volcán Santiago. Entonces, acercándome a mi casa, en ese declive, el volcán siempre me pareció de niño que estaba en el propio patio de mi casa. Entonces yo viví bajo la sombra de un volcán desde niño, y en las noches el recuerdo más nítido que yo tengo es a la medianoche los retumbos de ese volcán, que eran sobrecogedores, como una guerra lejana que se estaba disputando cañonazos, ¿no? Se escuchaban esos retumbos. De manera que los volcanes son parte de mi propia vida, por eso está en mis libros. Claro, viviste y creciste bajo el volcán, como diría Malcolm Lowry. Exacto, sí. Bien, y por supuesto Gerardo puede decirnos mucho sobre volcanes. Vamos a presentarlo para no brincarnos esto, pero por supuesto que hay mucho que conversar sobre volcanes también con Gerardo. Gerardo Soto es geólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica, con una especialidad en vulcanología en la Universidad de Kioto, en Japón. Cuenta además con una maestría en humanidades en la Universidad Latina de Costa Rica, y ha trabajado en universidades, en el Instituto Costarricense de Electricidad, en la empresa privada, y como consultor en geología, tanto a nivel nacional como internacional. Sus trabajos abarcan varios campos de la geología, como la vulcanología, la neotectónica, las amenazas geológicas, la amenaza sísmica y la generación de energías limpias, entre otros temas. Sus investigaciones y publicaciones se concentran en temas como los volcanes, la historia de la geología, el mapeo geológico y las amenazas geológicas. Fue editor de la Revista Geológica de América Central y vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas. Gerardo es además un aficionado a la meteorítica y a la escritura, y publicó recientemente en la revista de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología este artículo que mencionábamos sobre la presencia de los volcanes en la obra de Sergio Ramírez. Esa es una de las razones por las que están ustedes dos aquí en este momento. Gerardo, bueno, en algún momento has mencionado que lees mucho y que caminas porque no sabes manejar, ¿no? Creo que podemos conversar un poco sobre eso, sobre tu condición de caminante en las faldas de los volcanes y sobre el lugar del que proviene ese interés, o incluso hacia dónde te ha llevado ese interés por los volcanes. Sí, muchas gracias. En realidad yo sostengo que mi interés por los volcanes es intrínseco, porque cuando el Irazú hizo erupción en 1963, la primera semana que cayó ceniza en San José, yo fui concebido. De modo que yo nací en media erupción del Irazú. Y recuerdo siempre a mami contarme de cómo me quitaban la ceniza mientras me asoleaban. Entonces, me gusta decir de que eso lo traigo en mi ADN, aunque sé muy claramente que no es cierto. Pero es una historia que me gusta. Y es algo que probablemente me marcó porque siempre pensé en volcanes, el Irazú, que para los costarricenses de Valle Central es todo un demonio que le tenemos miedo y que algún día va a despertar. Entonces, de la misma manera que don Sergio vivió viendo los volcanes por allí, nosotros tenemos volcanes muy diferentes. Son monstruos enormes, no como los volcanes nicaragüenses, que son bastante más moderados en tamaño, mucho más volcánicos en su forma, pero ahí están, crecimos con esos volcanes.
Y el hecho de que me guste caminar me llevó en cierto momento a empezar a subir algunos cuando hemos entrado a geología. Tuvimos la dicha de visitar Nicaragua siendo estudiantes de segundo año. Visitamos el Momotombo, que nos impactó. El Masaya, por supuesto, que es un volcán majestuoso. Y eso marcó definitivamente ese deseo de estudiar volcanología. Y ese afán de caminante me llevó a algunos otros volcanes en el otro lado del mundo, sobre todo los volcanes japoneses, de los cuales tuve la dicha de patear varios. Y bueno, también hemos pateado algunos otros volcanes por dicha, y siempre hay algo nuevo que aprender. Y tiene razón este señor que le dijo a don Sergio sobre hay que tenerle miedo a estos volcanes que están encerrados en esas lagunas, porque esos son los que tienen un potencial explosivo tremendo, pero de eso quizás podemos seguir hablando ahora más tarde. De eso podemos hablar después del siguiente corte comercial. Creo que a eso vamos a regresar. Ya volvemos. Hola otra vez, estamos en La Telaraña y hoy conversando con el escritor Sergio Ramírez y con el vulcanólogo Gerardo Soto sobre volcanes, por supuesto. Le solicitamos a Sergio un tema musical y nos propuso escuchar el canto de los volcanes de Nicaragua, del compositor Luis Enrique Mejía Godoy. Les propongo escucharlo y después lo comentamos. Tierra hermosa de Agateite, Nicaragua y Diangén, admirada por los sabios, por Oviedo y por Esquire, maravillados quedaron de esta región prodigiosa, paraíso impresionante de lagos y volcanes. Teatro de lo grandioso, como dijo Carlos Bravo, zona de grandes contrastes, es mi Nicaragua natal. Sobre llanuras fecundas, de petateados colores, patria telúrica, sísmica de Chinandega hasta el río San Juan. En la costa del Pacífico, la columna vertebral, la cadena de los maridios, es un reptil ancestral. Soberbios, inmensos y bellos, magma y fuego en combustión, templo de flora y de fauna, obra imponente de Dios. En el Golfo de Fonseca se destaca el Cosigüina, cuyas cenizas llegaron a Colombia y Veracruz. El más alto, el San Cristóbal, de toditos sus hermanos, el Chonco, el Casita, el Hoyo, el Telica, entre Chinandega y León, y el Cerro Negro, el Cumiche, Murruquito y Bravuco. Majestuoso el Momotombo que al un viejo destruyó, al que cantó Víctor Hugo y Darío eternizó. Desnudo y ronco y sonoro, con su personalidad, se retrata de cuerpo entero en el lago Solotlán. Popogatepen, Masaya, el Santiago es un titán, como enorme dinosaurio que se niega a descansar. Una puerta hacia el infierno es su cráter colosal, una garganta del diablo que Fray Bobadilla quiso exorcizar. Frente a Granada el Mombacho, que es reserva natural, se observa en sacro silencio una verde catedral. En 1570 fue su última erupción y en el lago Cocibolca 300 isletas parió. En el antiguo santuario de la isla de Ometepe, sobre el espejo del lago,
en ese oasis de paz. Desde San Jorge se miran el Maderas y el Concepción, una india con sus pechos desnudos retando al sol. Un óleo de 1000 colores es la bella orografía. Estos 12 monumentos llenos de canto y poesía. Como un volcán es mi patria en permanente erupción. Bella y única es Nicaragua, hecha de gloria y vigor. Bella y única es Nicaragua, hecha de gloria y vigor. Muy bien, este era el canto a los volcanes de Nicaragua, de Luis Enrique Mejía Godoy. Sergio, ¿qué te sugiere esta canción? Es muy gráfica, muy visual. Uno puede ir viendo todos estos volcanes y el resumen de su propia historia, la inmensa cordillera de los Maribios, que Rubén Darío cantó no solo el Momotombo, sino toda la cordillera de los Maribios, que contempló en el vapor que se lo llevaba de Nicaragua a Chile en el siglo XIX, a los 18 años, 17 años que salió de Nicaragua, y es un listado impresionante el de estos volcanes que están enumerados en la canción de Luis Enrique. Cuando habla del Cosigüina se está refiriendo a la erupción de 1837, que todo el cono superior del Cosigüina desapareció, quedó cortado como con una cuchilla. Uh-huh. Y las cenizas efectivamente fueron a dar hasta Mérida, Yucatán, hasta Veracruz, hasta Colombia. Y hay una crónica impresionante de un viajero del siglo XIX donde relata cómo la oscuridad duró en Nicaragua 7, 8 días. Y las fieras salvajes salían a los caminos, atemorizadas. Los pájaros se posaban en los hombros de la gente. Como para una novela, ¿no? Claro. Esa oscuridad tremenda. Y las erupciones más recientes han sido las del más joven de todos estos volcanes, que es el Cerro Negro, que está frente a León. Y esta lluvia de ceniza de que hablaba Gerardo, de su infancia, que lo arroparon en su infancia, yo la recuerdo en León, siendo estudiante, que uno se sentaba a comer, inmediatamente el plato de comida quedaba lleno de esta arena pegajosa, porque es una arena muy pegajosa, la arena volcánica, ¿no? De manera que esto me confirma en lo que había dicho, la majestuosidad, la hermosura de estos volcanes tiene por debajo un resabio de temor. Si hay un temor, un respeto a esta naturaleza que está puesta ahí, que no se sabe cuáles son las consecuencias de su comportamiento, que casi no se mueven, porque la mayoría de los temblores que sufrimos en Centroamérica no son culpa de los volcanes, sino del movimiento de las placas en el Pacífico, ¿no? Entonces no sé para qué están reservados, como decía al principio, a lo mejor para el juicio final, ¿no? Bueno, y tiene, justamente ahora que mencionas el juicio final, y a propósito de estos 7 días de oscuridad, de estas fieras salvajes que salen, hay toda una serie como de ecos bíblicos, ¿no? Reminiscencias de ese tipo en las historias asociadas a los volcanes. Creo que esa debe ser una de las razones por las que los volcanes son tan fascinantes, tan misteriosos, y especialmente para los escritores, ¿no? Hay tantos escritores que han trabajado alrededor de la figura del volcán, desde Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Que concluye su viaje al centro de la Tierra con un volcán, o bueno, ya mencionábamos a Malcolm Lowry, ¿verdad? Hablábamos de la presencia del volcán en literatura ya del siglo XX, Susan Sontag, por ejemplo, que escribe El amante del volcán, que es una novela que se refiere además a uno de las figuras más importantes de la vulcanología. ¿Por qué, Gerardo, pensás que es tan fascinante el volcán, no solamente para los vulcanólogos, sino también para los escritores? Los volcanes y su proceso son toda una metáfora por sí. Cuando decimos montañas de fuego o que vomitan fuego, en realidad eso es una metáfora. El fuego no es fuego, sino que es ese magma convertido en lava muy caliente
y es un efecto físico, no es nada de fuego. Así que ahí es donde viene la primera metáfora. Ese rugir que mencionaba don Sergio es algo que siempre ha despertado la imaginación de muchos, no solo escritores, sino pintores, musicólogos, etc. Mencionando a gente que los ha estampado en sus obras, podemos irnos tan atrás como las obras de Plinio el Viejo, claro, que no era exactamente literario, sino que lo incluyó dentro de su gran obra La Historia Natural. Y cuando muere Plinio el Viejo en la erupción del Vesubio en el año 79, y que luego viene relatada por su sobrino Plinio el Joven, que no es exactamente desde el punto de vista literario, pero como Tácito le pide que por favor relate cómo fue la muerte de su tío, entonces lo hace a través de las cartas en un aspecto relativamente literario, y precisamente el conocimiento de la erupción del Vesubio viene a través de las descripciones de Plinio el Joven, y de hecho ese tipo de erupciones ahora se llaman plinianas en honor a Plinio el Joven. A mí me parece injusto, debería ser a ambos Plinios, porque el que se murió fue Plinio el Viejo. Entonces ahí no deja de haber cierto grado de injusticia. Entonces es imposible, como dice don Sergio, no mencionarlos. Todos los que somos visores, testigos de esa fortaleza energética natural, no podemos evitar mencionarlos, y por eso es que aparece en tantas obras, ya no solo por supuesto científicas, sino de índole literaria, etcétera. Y el mismo arte, ¿no?, precolombino, la erección de las pirámides prehispánicas es un homenaje a los volcanes. Lo que los pueblos querían, los sacerdotes, es reproducir los volcanes con las pirámides, porque si te fijas bien tiene la misma forma, ¿no? Las pirámides mayas, las pirámides aztecas. Claro, incluso también acá en Costa Rica es muy posible, eso es un asunto hipotético, pero con bastante interés desde el punto de vista de que desde el poblado de Guayabo, que tiene sus avenidas y que poco a poco las han ido desenterrando, es un mirador directo al volcán Turrialba, por ejemplo. Así que sin duda para los pueblos amerindios eso fue algo de admirar, y que tienen que haberlo puesto de una u otra manera en sus leyendas, que no nos han llegado la mayoría, por supuesto, pero que lo vemos por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, sin duda. Y es probable que nosotros, como centroamericanos del siglo XXI, tengamos también una asociación muy fuerte, muy estrecha con los volcanes de tipo, digamos, identitaria, aunque tal vez no somos tan conscientes de esto, ¿no? Es hasta que nos sentamos a conversar sobre estas cosas que entendemos cómo los volcanes son indivisibles de la condición centroamericana. Esto, volviendo a Malcolm Lowry, lo señala en un texto que se titula Por el Canal de Panamá, y voy a leer una cita de ese texto en el que dice Lowry: malditas sean todas las repúblicas centroamericanas, con su corrupción, su lindura, sus dictadores, sus mordidas, sus turistas, sus revoluciones tontas, sus volcanes, su historia y su calor. Hace una especie como de pastiche y dice Centroamérica es todo esto, y el volcán forma parte de todo eso que somos. Y no se lo vio de lejos a Centroamérica, Lowry, porque él atravesó desde Veracruz hasta el canal, desde el Pacífico, navegó por el Pacífico a lo largo de la costa de Centroamérica hasta Panamá. De manera que una visión directa de los volcanes nunca la tuvo, porque él navegó a lo largo de la costa del Caribe, y lo que vio fue la desembocadura de los ríos. Pero bueno, él era instruido en volcanes, ¿no? Pues sí. Claro, le interesaban. No tengo duda, sí, le interesaban mucho los volcanes, porque sí vivió a la sombra del Popocatépetl. Sí. En el Valle de México, en Cuernavaca. Sí, que es justamente el lugar en el que ocurre su famosa novela Bajo el Volcán. Y el cónsul, un personaje que es el mismo, cónsul alcohólico, vivía en la calle Nicaragua. La novela, claro. Eso no lo recordaba. Sí, entonces pienso que hay algo interesante incluso en esa mirada exterior, en esa mirada de Lowry distante, de extranjero.
al asociar Centroamérica con una serie de fenómenos como las revoluciones, la corrupción, las mordidas, pero también los volcanes. Pero es lo primero que llama la atención a los conquistadores, la majestad de los volcanes, a los colonizadores, a los sacerdotes. Uh-huh. Una de las historias más curiosas de los años primero de la conquista de la colonia es la de este fraile que se sube a la falda del volcán Masaya, el volcán Santiago, fue bautizado como volcán Santiago, que si uno puede llegar hasta la falda y divisar el cráter donde está el magma encendido, ¿no? Y este fraile se le metió que eso era oro, oro en ebullición, y hizo que construyeran una polea, hizo que lo subieran a un canasto y que lo bajaran con un cable para tomar una muestra del magma, y lo hizo. Y claro, cuando tomó la muestra subió arriba con la colada fundida, ¿sí? Un pastiche de vidrio. Sí. De hecho, el lago de lava del Masaya es uno de los más famosos del mundo. Bueno, ahora algunos aventureros siglo XXI han hecho algo parecido, bajando con poleas, bueno, no exactamente a muestrear el magma, pero sí a muestrear los gases. Y bueno, hay algunas partículas de vidrio que son emitidas que se llaman pelos de Pelé y lágrimas de Pelé, que precisamente donde hace esas ebulliciones la lava, el lago de lava, los expele y han sido muestreados, y hay algunos trabajos muy, muy interesantes. Sí, en los años 40, temprano en los años 40, no había nacido yo, y había un famoso científico alemán, el Dr. Sapper, que llegó y hay una crónica donde aparece mi abuelo, que él subió al volcán Santiago por el lado de Mazatepe porque iban a hacer unas instalaciones para extraer gas del volcán. Hicieron las torres, empezaron a meter los tubos hasta el fondo del cráter, y de repente en una sacudida todo el tinglado se fue dentro del cráter, ¿sí? Pero también ha habido ese tipo de experimentos, ¿no? Claro, esa fortaleza energética que tienen los volcanes, es imposible que no tiente a los aventureros a hacer todo tipo de cosas imaginarias, locuras, algunas muy buenas ideas, por cierto. Claro. Pero muchas de esas han sido simplemente locuras. Lo curioso de Sapper es que Sapper se le considera el padre de la vulcanología de América Central. Sapper se basó primero en Guatemala, donde un hermano de él tenía una finca de café, y recorrió durante 50 años toda América Central y parte del Caribe, precisamente con unos cargadores indígenas que trabajaban en la finca de su hermano. Y así hizo los mapas geológicos de la América Central que salieron a principios del siglo XX, e hizo también un famoso libro, Der Vulkane, Mittelamérica, que trata sobre los volcanes de la América Central. Así que Sapper era todo un maestro del conocimiento de los volcanes en América Central. Y estamos hablando de los volcanes, de la imponencia de los volcanes, de aquello que vemos, pero hace un ratito también se anunció la posibilidad de hablar sobre los volcanes que no vemos, sobre los volcanes sumergidos. Creo que eso es fascinante, me parece, porque además decíamos, hay que tenerle miedo a los volcanes que no se ven, a los volcanes sumergidos. Creo que Gerardo podría contarnos un poco sobre eso, o explicarnos por qué son más temibles aquellos que están bajo el agua que aquellos que vemos. Bueno, el asunto es no porque estén bajo el agua, sino porque las estructuras geomorfológicas que ahora están rellenas por agua son precisamente oquedades que se han dado porque una grandísima erupción ha vaciado una parte importante de su reservorio magmático, que está a unos kilómetros bajo la superficie, y entonces al quedar esa oquedad, el peso del volcán sobreyacente simplemente colapsa hacia abajo. Al colapsar hacia abajo, entonces nos deja una oquedad circular u oblonga, que es lo que llamamos calderas.
y que con frecuencia, sobre todo acá en el trópico, están rellenas precisamente por los lagos. Es el caso de Apoyo, la laguna de Masaya, y yendo para otros lugares de América Central, Ilopango, Amatitlán, Atitlán. Entonces, estos sitios que son sitios de erupciones cataclísmicas enormísimas, estamos hablando de que estas erupciones emiten entre 100 y 1000 kilómetros cúbicos de material. De modo que harían parecer a la erupción del Cosiguina un cuento de niños. Por ejemplo, para la erupción del Atitlán, que se llama la erupción de los Chocollos, que sucedió hace 74,000 años, se oscureció no solo parte de lo que sería Guatemala, sino se oscureció toda la América Central hasta incluso México, lo que sería la actual Florida, y hacia el sur hasta todo lo que era Panamá. Eso fue una erupción cataclísmica. Entonces, esos sitios que llamamos calderas son sitios en que se tiene repetición de erupciones de este calibre energético cada decenas o centenas de miles de años. Y por lo tanto es, si se quiere, desde el punto de vista de amenaza volcánica, algunos de los sitios a los que habría que tenerle un poco más, no digamos de miedo, pero sí de respeto en la perspectiva de que son la amenaza más importante desde el punto de vista volcánico. Bien, bueno, pues con esta idea creo que nos quedamos en este momento. Vamos a un corte comercial. Muy bien, esto es La Telaraña y hoy conversamos con el escritor Sergio Ramírez y el vulcanólogo Gerardo Soto en un programa que hemos titulado El Nervio del Volcán. Hace algunos minutos escuchamos el canto a los volcanes de Nicaragua que nos propuso escuchar Sergio Ramírez, y ahora es el turno de Gerardo, quien nos propone escuchar Volcano del irlandés Damien Rice. Vamos a escucharlo y ya volvemos. Don't hold yourself like that, 'cause you hurt your knees. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world around volcanoes, melt you down. And what I am to you is not real. And what I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. You give me miles and miles of mountains, and I ask for the sea. Don't throw your
it's just what I'm going through. This is nothing new. No, just another phase of finding what I really need is what makes me bleed. But like a new disease, but Lord, she's still too young to treat. To you. She's still too young. He's not me. She's still too young. What I am to you. You do not need. She's still too what I am to you. She's still too young. Not me. She's still too young. What I am to you. She's still too young. Not me. She's still too young. What I am to you. Still too young. Not me. She's still too young. What I am to you. Still too young. Not me. She's still too what I am to you. Still too young. It's not real. She's still too what I am to you. Still too young. Not me. What I am to you. Still too young. She's still. Muy bien, Gerardo, entre las muchas canciones que podríamos asociar a los volcanes, yo pienso en este momento en la célebre Volcán de José José, por ejemplo. ¿Por qué nos propusiste escuchar esta canción de Damien Rice? Bueno, en realidad fue una sugerencia de alguien, pero me pareció muy bien porque a pesar de que no habla directamente sobre los volcanes, lo habla de manera metafórica, de la misma manera que, por ejemplo, esta de José José. Claro. El asunto del volcán lo utilizamos siempre de manera metafórica. Tiene un espíritu volcánico. Me siento como un volcán. Estoy a punto de explotar. Y bueno, en esta situación, Rice dice, bueno, es que los volcanes nos derriten. Está en una situación amorosa con su compañera en el que están en ese proceso pre-volcánico, pre-tragedia. Entonces me ha gustado mucho, sobre todo desde el punto de vista musical, de esa mezcla también con el cello. Tiene una reminiscencia de blues que me ha gustado mucho, pero sobre todo, una vez más, insisto en el asunto metafórico. Es inevitable también. Claro, bueno, y es un gran aporte para el programa porque vamos conociendo otras músicas, vamos ampliando un poco también, no solo nuestro... Hay una línea de Demi Park que compara el fuego del amor con el fuego de un viejo volcán, ¿no? Claro. De un anciano volcán. Sí. Todas esas alegorías están ahí y están en la música también, sí. Es un poco lo que decía. Es lo volcánico que sí, los amores volcánicos. Por ejemplo. Sí. Son los amores encendidos, pasionales, sí, plinianos. Sí, amor pliniano. Ese es un gran título. Bueno, si no existe esa novela, creo que hay que escribirla, Gerardo. Amor pliniano. Podría ser hasta 4 o 6 manos. Exacto, también puede ser una novela colectiva. Y sí, hemos hablado un poco sobre todas estas formas alegóricas, metafóricas que asume el volcán. Pero a mí me interesa también conocer la forma en la que algunos artistas se apoyan en las ciencias para producir su trabajo. Por ejemplo, acá tenemos a Sergio. Yo le preguntaría en qué medida la escritura de alguna de sus novelas se ha apoyado en procesos importantes para las ciencias como la observación o la investigación, y en qué medida eso se asocia con la presencia de los volcanes en su trabajo. Yo creo que, como te decía muy al principio, uno se asoma al paisaje de los seres humanos y al paisaje geológico, al paisaje físico que lo rodea y toma los elementos que la novela o el relato necesitan. Algunas veces son simplemente atraer el volcán a la belleza de la descripción, y otras cosas se vuelven referencias aún políticas, porque los volcanes tienen un sentido político también. En Centroamérica, en una de mis novelas, yo uso esta referencia política que tiene el volcán en Sombras nada más, porque ocurrió uno de los hechos más terribles de la dictadura de Somoza. Fue cuando un ex cadete, un ex
oficial de la Guardia Nacional que se volvió contra Somoza, Tejada. Uno de los esbirros de Somoza lo encontró en un bar muy famoso en Managua, Múnich, lo capturó, lo llevó a torturar al cuartel de Mocorón, se llamaba. Se le murió en las torturas y entonces lo enterró en el cuartel. Y cuando vino el escándalo y se abrió el caso, pues, y dónde que se había hecho Tejada, entonces el abogado de este Morales, llamado este birro, le recomendó que dijera que lo había echado al cráter del volcán Santiago, porque en ese caso no habría cuerpo del delito, porque de acuerdo con la ley el cuerpo del delito habría desaparecido. Esta atrocidad, esta salida legal era una verdadera atrocidad, y eso creó en el país realmente un escándalo de terror, ¿no? De cómo es posible que un cadáver hubiera sido echado al volcán, y de allí pasó a que fue echado vivo. Es decir, la verdad es que nunca fue echado al volcán, fue un ardid legal, ¿no? Un ardid legalista. Pero de allí esto nos revive la tradición de que los volcanes eran sacrificiales. Es decir, en tiempos prehispánicos se rendía tributo a la deidad que representada por el volcán, lanzando doncellas vivas o jóvenes vivos a los cráteres de los volcanes para aplacar a la deidad que residía en el volcán y calmar sus furias. Retomando este asunto de los volcanes en asuntos políticos, me viene a la mente, sigo hablando del Irazú, ya confesé que soy hijo de las cenizas, entonces sigo hablando del Irazú. Precisamente la novela de Carlos Cortés, El año de la ira, en el que es ese último proceso de cuando cae la dictadura de los Tinoco, año 1919. Repetidamente el Irazú aparece con su erupción del 17 al 20, que fue no tan molesta como la de los años 60, pero fue bastante molesta, caía ceniza cada cierto tiempo, y Carlos lo transforma en un personaje más, en este caso un personaje político, como que de manera indirecta asusa al pueblo, vamos, aquí hay que hacer algo, y entonces se convierte en un personaje más dentro de la novela. Y bueno, eso también lo usó don Sergio en La Fugitiva, en el que cuenta una historia que de los muertos por las pedradas. Así que el Irazú sigue dando vuelta en la mentalidad ya no solo de nosotros los del Valle Central. Como yo viví esa erupción del Irazú. Yo vine aquí en el 64. Esa erupción duró mucho tiempo, porque tú me recordabas que era en el 63, pero en el 64 todavía estaba esa erupción viva, ¿no? Duró hasta el 65. Ah, claro, yo la recuerdo muy bien, y la lluvia de arena que botaba los tragantes de los techos, botaba los canaletes de los techos, ¿no? Sí, cargados de ceniza, y recuerdo la historia de este curioso que se fue a asomar a la erupción y le cayó una piedra encendida en la cabeza y lo mató. De hecho hubo 2 muertos en esa perspectiva, y lo impresionante es de que no haya habido más muertos, porque la gente iba allí y se asomaba, y el volcán en erupción. Es impresionante que no haya habido más muertos. Entonces yo lo usé en la novela, lo transformé en un personaje que muere precisamente con de esta pedrada encendida en la cabeza, así. Sí, claro, en La Fugitiva. Esas erupciones del Irazú, así, grandes como la del 63-65, ya habían ocurrido en 1723. Precisamente el año entrante vamos a cumplir 300 años de esa gran erupción de 1723, que asustó mucho a la gente de Cartago en ese tiempo. Le pusieron procesiones por todo lado, y el volcán no se calmó, curiosamente. Pero ese tipo de erupciones sucede cada cierto tiempo, y es algo que nos sigue asustando a la gente del Valle Central, el Irazú. Uno pensaría que en este país, si no se es vulcanólogo o geólogo, no hay otra cosa que ser, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Gerardo, que fue arropado por las cenizas,
pero además que en su vida profesional la placa del Coco se ha movido más de 3 centímetros, que 5 volcanes han hecho erupción, en fin, es una vida prácticamente orientada hacia la ruta de los volcanes, ¿no? Y parece que así debe ser. Bueno, en este planeta no hay nada que no se mueva. Todas las placas se mueven de una u otra manera. Y sí, en efecto, a lo largo de mi vida, ahí la placa del Coco se ha metido, estamos hablando en promedio, unos 3 metros y pico. Y Claro, 3 metros, no 3 centímetros. Sí, se mueve a razón de 8 centímetros y cachito cada año. Y en efecto, he visto 5 volcanes en erupción aquí en Costa Rica. Y bueno, he tenido la dicha de ver algunos en erupción allá en Nicaragua. Estuve en la erupción del Cerro Negro en el 92, que después tuvimos la dicha de hacer un trabajo años después sobre esta erupción y sobre los productos. El más violento en Guatemala es el Pacaya, ¿no? Es digamos, el más necesito. No tanto violento porque la mayoría de sus erupciones son de lava. Tal vez uno de los más violentos actualmente es el fuego. Y peligrosos también porque produce estos eventos que se llaman flujos piroclásticos, que de hecho hace algunos años mató a un montón de gente en una de sus barrancas, en uno de estos grandes flujos. Eso fue en el 18, si mal no recuerdo. Pero sí. Bueno, el otro peligro de los volcanes, que no tiene que ver con la lava ni con las erupciones, es la retención de agua en las cumbres y los grandes deslaves que sufren los volcanes, porque como ocurrió en el volcán Casitas en Nicaragua con motivo del huracán Mitch, sí, que en el 98, que fue acumulando el agua de los torrenciales aguaceros, y por los despales, que ahí viene la mano maligna del hombre, ¿no? Ahora sí puedo decir hombre, no mujer, ¿no? La mano maligna del hombre. Hubo un derrame de una luz de lodo y piedra que se pasó llevando todo hasta llegar a un valle donde había 3.000 personas murieron en este deslave. Y yo también, esa es una imagen que yo utilizo Gerardo lo menciona en su artículo, en su trabajo sobre mis novelas, en las novelas 1001 muertes, que es como cuando termina la novela, este valle de lodo que ha cubierto aldeas enteras, hay 3.000 muertos, y hay el fotógrafo, que es el personaje de la novela, se acerca a fotografiar este paisaje totalmente desolado, ¿no? Es un epílogo dramático. Lahares le llamamos a este tipo de eventos, y sí, son algunos de los más destructivos. Es algo similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en Armero, en Colombia, en el 85, y allí la cantidad de muertos fue por encima de los 20.000. Así que no solo hay que temerle como dice don Sergio, a cuando hay fuego, cuando hay agua también. Es el caso también el volcán de agua allá en Guatemala, algo parecido. Cuando destruyó la antigua Guatemala. Exactamente, sí. Exactamente. Así que tienen una historia de agua y fuego. De doña Beatriz La Sinventura. Hay un poema de Ernesto Cardenal muy hermoso sobre este episodio del deslave del volcán de agua y la inundación de Guatemala, y doña Beatriz, la mujer de Pedro Alvarado, que es la gobernadora porque a él lo han matado, y entonces ella es la que está allí cuando esta enorme inundación de lodo y piedra destruye la ciudad de doña Beatriz. La Sinventura se hacía llamar ella porque quedó viuda y se firmaba La Sinventura. Bueno, parece que tenía varias Sinventuras. Sí. Una historia de agua y fuego. Ese también es un título absolutamente literario. Eso también es algo que hay que escribir. Es interesante que esos volcanes se llaman el volcán de agua y el volcán de fuego. Sí. Sí. Como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Que son los dos volcanes que están frente a frente. La mujer dormida frente al... La Iztaccíhuatl, la mujer dormida frente al Popocatépetl, que son los que custodian el valle de... Sí, el Gran Valle de México. Esa ambivalencia, frío, caliente, ese jano de dos caras. Es algo sempiterno también.
inspirado por la naturaleza, por supuesto, y llevado a la mitología y a las historias de una u otra manera. Claro, llevado a la mitología desde siempre, ¿no? Las mitologías mediterráneas están llenas de estas figuras, comenzando por Vulcano, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de las entradas al infierno siempre se presupone que es a través de la mitología, a través de las bocas de los volcanes. Exactamente. Claro. Que los rehúsa después Julio Verne, ¿eh? Claro. Son las puertas del inframundo que tú mencionabas, que está en el Popol Vuh. Uh-huh. En la historia de los dos príncipes que son perseguidos por los señores del inframundo, que lo llaman para vengarse de ellos porque hacen mucho ruido jugando la pelota arriba. Y obviamente los señores del inframundo están debajo, en el magma, en la caldera volcánica, ¿no? Y los atraen para castigarlos al inframundo, ¿no? Es uno de los capítulos del Popol Vuh. Muy bien, bueno, pues parece que esta conversación nos va a permitir saltar de un lugar a otro con mucha facilidad. Vamos a hacer un corte comercial, vamos a saltar de esta forma y ya regresamos para nuestro último bloque del programa. Ya venimos. Muy bien, seguimos aquí en La Telaraña, atrapados, felizmente atrapados, en compañía de Sergio Ramírez y Gerardo Soto, hablando sobre volcanes. En relación con nuestro tercer tema musical, con el tercer tema musical de nuestro programa de hoy, la productora de La Telaraña, Emma Tristán, nos propone escuchar Volcán de Café Tacuba, que es no solo una hermosa canción, sino además es una canción de disculpa. Vamos a escucharla. La gema en tu pecho, dime con qué. Mira tus huesos rotos y tu belleza desfallecer. Mira que sin querer yo te he lastimado queriéndote. Mira que tú me has dado todo y así pagué. Mira que entre tus huertos había semillas que desperdicié. Y con mi canto yo tejo este manto que te vengo a ofrecer. Queda adornado con jades de llanto, tanto te echo padecer. Seda opaca de estos mis ojos en tu manantial. Con esa poca de agua lavar mi boca de todo mal. Navaja de obsidiana es el silencio en mi pecho ya. Adentro en la lejanía podré volver. Sobre tus mares, entre tus montes, sobre el maizal. Libre la serpiente vuela, profeta Venus, Kukulkan. Y con mi saliva busco una salida sabia, sabia, tan vital. Que te sane, madre, mi alma que arde como bello. Volcán.
Muy bien, ese era el volcán de Café Tacuba, que vuelve un poco sobre estas metáforas, sobre la pasión, sobre el sentimiento asociado a lo volcánico. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con el volcán? Bueno, una metáfora, el volcán es una metáfora en dos sentidos, ¿no? Porque el volcán encendido es la pasión y el volcán apagado es la pasión que ya dejó de existir, ¿no? Lo que queda en el recuerdo. Y se usa la metáfora como un volcán apagado, ¿no? Claro, bueno, la que utiliza Manuel Alejandro, el compositor de Volcán de José José, ¿verdad? Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Ya está, terminó todo, sí. Y se ubica en muchos espacios literarios. Me vino a la memoria una novela de un escritor japonés, Shusaku Endo, que escribe precisamente una novela que se llama Volcán, Kazan en japonés, y que está inspirada precisamente en un volcán muy eruptivo en el sur de Japón, el Sakurajima. De modo que los sentimientos que ebullen en el personaje principal, que es un padre católico, y siente todos esos sentimientos respecto a su religión. Shusaku Endo es uno de esos japoneses raros que es cristiano, católico. Y entonces ha vivido con ese problema toda su vida. Bueno, lo vivió. Y entonces, una vez más, esos sentimientos encontrados de que hacen un volcán en su interior, y ahí es donde viene, utiliza el personaje del volcán Sakurajima y utiliza toda esa metáfora interna de los sentimientos. Cuando se habla del volcán Masaya, uno se refiere al volcán donde los turistas son llevados hasta la boca del volcán, igual que subían los frailes y los conquistadores a asomarse al magma hirviendo que está ahí abajo, y sobre el cual uno de estos equilibristas de televisión subió para atravesarlo en un cable con una percha, ¿no? En equilibrio, y fue filmado, ¿no? Eso fue filmado. Y ahora incluso hay un sitio de internet donde se puede ver permanentemente el volcán, la actividad del volcán, con su movimiento que parece un mar encendido, ¿no? Con todos los movimientos de un mar encendido, pero ese es el volcán encendido, ¿no? Pero el volcán Masaya es un sistema de cráteres, porque hay otro que está apagado, que es el volcán, el cráter de San Pedro. Este es el cráter de Santiago, y el cráter de San Pedro está al lado. Cuando yo era niño, íbamos de excursiones al volcán, y yo me recuerdo subiendo por la falda penosamente hasta la falda, hasta arriba, ¿no? Y asomarme al cráter apagado, que es otra visión muy distinta, porque el cráter apagado, uno tiene la sensación como que la naturaleza ha abandonado toda su furia, como que ha desertado la furia de la naturaleza, y uno lo que se encuentra en el cráter son matojos, árboles, refugio de animales que se ve el colazo, entonces entre la verdura, y es otra visión, ¿no? La del volcán encendido y la del volcán apagado, la de la ruina del volcán, y el volcán que está todavía con su vigor. Dos visiones opuestas. ¿Sí? Claro, eso me recuerda también un vulcanólogo británico, Peter Francis, hablaba de esa ambivalencia de los volcanes, de que son un Jekyll y son un Hyde. Precisamente ese Hyde es el que nos asusta, pero la mayoría del tiempo son ese Jekyll. Entonces son los volcanes que pasan mucho tiempo apagados, y de repente viene la furia del no se sabe qué esconden, sí. Además, esa criminalidad que podría ser, es como una mente criminal. Sí. Y está asociado también al poder en la sombra, ¿no? A figuras. Bueno, justamente la saga de novelas policíacas de Sergio tiene un personaje que es Tongolele, y que yo creo que Tongolele es un poco el volcán de esas novelas, si se me permite la metáfora. Es esa figura oscura que sabemos que tiene poder y que en algún momento va a aparecer, ¿no? Y va a aparecer de una manera que podríamos considerar vengativa, nociva, explosiva. Hay mucho asociado
a un personaje como este, por ejemplo, en relación con esta condición de los volcanes que están latentes, en cualquier momento pueden aparecer, ¿no? Bien, avancemos hacia nuestro cierre, hacia el cierre de nuestro programa de hoy. Tenemos una sección que hemos titulado el invitado ausente, una figura que permite activar un poco el diálogo en otra dirección. Pues nuestra invitada ausente de hoy está asociada directamente a los volcanes japoneses, bueno, a uno de los volcanes japoneses. Me refiero a Katia Kraft, que es una geóloga muy importante, que hizo un trabajo de convencimiento en relación con la urgencia de evacuar zonas vulcanológicas, lo que salvó miles de vidas. Katia Kraft nació en 1942, desde niña se interesó por los volcanes, a los 7 años viajó con sus padres a Sicilia para ver el Etna, el Stromboli, el Vulcano, y a los 14 años ya era integrante de la Sociedad Geológica de Francia. Conoció en la Universidad de Estrasburgo a su esposo, a Maurice Kraft, y poco después comenzaron una carrera de observadores de volcanes que los hizo filmar películas y divulgar información a través de conferencias, libros, programas de televisión, exposiciones. En junio de 1991, mientras filmaban las erupciones del monte Unzen en Japón, fueron atrapados por el flujo piroclástico que en pocos segundos ocupó el valle en el que estaban trabajando. Y murieron junto a otro geólogo y 40 periodistas que también cubrían las erupciones. Yo creo que la mención de nuestra invitada ausente nos permite hablar del riesgo. Me parece que es un buen tema para cerrar nuestro programa de hoy. ¿Qué riesgos importantes se identifican en sus trabajos y cómo asumen esos riesgos? Recuerdo muy bien a los Kraft, eran nuestros héroes, por supuesto. Y tuve la desdicha de estar justamente en Japón cuando ellos murieron. Estábamos estudiando y recibimos la tristísima noticia en medio de una clase. E inmediatamente hicimos un minuto de silencio al estilo shintoísta, budista si se quiere. Fue una noticia muy, muy triste que nos impactó a todos de manera brutal. Hemos de decir de que ese trabajo que han hecho ellos de manera descriptiva en gran parte y de manera de tomar conciencia del riesgo volcánico ha sido una labor que ha encendido muchas mentes y que ha disparado bastante sobre lo que es la percepción en general sobre el riesgo volcánico en el mundo. Está el riesgo que tiene el vulcanólogo estando en el campo, por ejemplo, pero está el riesgo que también tiene la gran población. Entonces muchas veces nos arriesgamos mucho pensando en cómo podemos comprender algo de ese gran riesgo para tratar de, si se quiere, de una manera amplia, proteger a la población y hacer mapas de peligro. Así que es un trabajo importantísimo del geólogo, pero me parece que el literato también tiene... Bueno, a mí me parece, Gerardo, que entramos a una convivencia natural con los volcanes, pensando en su inocencia más que en su agresividad, ¿no? Pensando en lo acogedor que es el paisaje, la belleza del paisaje volcánico para vivir cerca de los volcanes, para vivir al pie de los volcanes o en la falda de los volcanes. Esto en Centroamérica es muy natural, vivir cerca de los volcanes, arrimado a los volcanes, sin pensar nunca en la tragedia de una explosión piroplástica o en la tragedia de un terremoto o en la tragedia de un deslave como del volcán Casitas o como el que se dio en Popayán en Colombia. Y esta proximidad con la naturaleza es parte del riesgo constante en que nosotros vivimos y que lo asumimos con toda naturalidad, ¿no? En Nicaragua la gente se acerca a los volcanes, no se aleja. Y hay muchas, en El Salvador mismo, en la falda de los volcanes hay decenas de construcciones.
Durante la guerra de El Salvador, en los años 80, entre el ejército y la guerrilla del FMLN, se daba una situación muy curiosa, que en el volcán San Salvador, que custodia la ciudad, que es un volcán enorme, una parte del volcán estaba ocupado por los guerrilleros y otra parte del volcán ocupado por el ejército. Es decir, el volcán era un teatro de guerra. El mismo volcán, un teatro de guerra, y uno piensa, ¿y cómo es posible que una guerrilla pelee con el ejército en las faldas de un volcán? Es que uno tiene que pensar en lo exiguo que es el territorio salvadoreño, ¿no? Y El Salvador no es un territorio montañoso porque es un país del Pacífico. Las montañas están del lado de Honduras, en la distribución geográfica de esa parte de Centroamérica. Entonces los volcanes son lo único que se podía llamar montaña, el Izalco, el volcán San Salvador, ¿no? Entonces esta convivencia me parece que como escritor a mí siempre me ha llamado la atención, acercarse al volcán, vivir al pie de los volcanes, en la falda de los volcanes, y pensar más bien en la belleza que lo rodea a uno y no en el riesgo que corre. Bueno, esos escenarios de guerra están desde los tiempos también de los romanos. Espartaco utilizó el Vesubio precisamente para esconderse de las huestes romanas que los perseguían. Es parte del asunto orográfico que nos representan esa oportunidad de poder escondernos de una u otra manera, pero también nos enseñan toda esa belleza, y es precisamente donde a veces nos acercamos mucho. En Costa Rica, por ley, 2 kilómetros alrededor de lo que son los principales cráteres es Parque Nacional, lo que nos ha evitado bastantes problemas, por cierto. Yo estoy hablando de un país donde la ley no tiene mucho peso, pero ahora que decías eso del Vesubio, me viene también la idea de que el volcán es capaz de congelar el tiempo, ¿no? Porque cuando uno piensa en el Vesubio y uno visita Pompeya, se da cuenta cómo el volcán volvió esta ciudad un museo. Es decir, congeló el tiempo ahí, congeló las figuras humanas, y uno puede ver la civilización como era entonces, como que la estuviera viviendo ahora. Incluso la gente que estaba acostada, que estaba comiendo, está ahí congelada por el volcán. Y esta capacidad de congelar el tiempo que tiene el poder del volcán. Sí, bueno, hay una relación, ahora que mencionas el Vesubio y Pompeya, muy interesante entre esa facultad de este volcán para congelar el tiempo y el cine como recurso. Y esto, por supuesto, daría para otro programa que sería fantástico tener más adelante, pero pienso en Rossellini, en 2 películas de Rossellini, el padre del neorrealismo italiano, una de las figuras importantes. Y esas 2 películas son Stromboli y Viaje a Italia, las 2 películas protagonizadas por Ingrid Bergman. Y en Viaje a Italia existe esta reflexión sobre esta pareja que llega a Pompeya y de alguna manera presencia esta capacidad del volcán de congelar las cosas, de hacer que el tiempo no haya transcurrido durante siglos, ¿no? Y creo que ahí hay algo muy interesante en esa vinculación que no mencionamos hoy, pero lo hago ahora, que es entre el cine como mecanismo, como gran mecanismo para congelar el tiempo, algo que decían ya los hermanos Lumière en sus primeras reflexiones sobre la maquinita que habían creado, y el volcán como una máquina para congelar el tiempo. Esa preservación que habla don Sergio en la Pompeya es importantísima, porque gran parte de lo que conocemos sobre la cultura romana del siglo I lo conocemos a partir de Pompeya, que nos la congeló el volcán. Pero los geólogos también vemos a los volcanes como un enorme, no solo laboratorio, sino una gran biblioteca. Nosotros leemos en las rocas, en las piedras, vemos cada una de sus características, y nos hacen reconstruir la historia ya no de algunas centenas o pocos miles de años, sino de muchos miles de años, de millones de años. Entonces, petrifican literalmente la historia, y vamos ahí a leerla.
Los geólogos son grandes lectores, eso parece, y lo digo no solo por Gerardo. De hecho, se puede leer 2 clases de libros, yo solo puedo leer uno, ¿no? Claro, leen, ¿verdad? Leen las montañas como libros, me parece. Claro, me parece es un libro abierto, además. Abierto para pocos, claro, abierto para los que saben leerlo. Es toda una clase de semiótica. Pétrea, semiótica pétrea. Petrosemiótica. Petrosemiótica, muy bien. Otro título para otro libro. Me gustó ese número. Pues yo les agradezco mucho por haber estado en nuestro programa. Encantado de haber estado aquí, muchas gracias. Y estoy seguro de que así como la pasamos muy bien nosotros mientras conversábamos, también quienes nos escucharon la han pasado muy bien y han aprendido mucho. De verdad ha sido un placer y un honor tenerlos acá en el programa. Y muchas gracias además a Daniel Ortuño y a Emma Tristán, que nos acompañaron desde la cabina, que han estado detrás del programa encargándose de que todo esté bien. Mi nombre es Jürgen Ureña, yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana con otro episodio de La Telaraña. Muchas gracias, buen día. Gracias. Hasta pronto. Un placer. Muchas gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.